Temas de la Biblia. Se empieza a sentir el fuego, ¿verdad? El calor. Sugiero prender los abanicos, no sé si ya están puestos. Bueno, damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas que nos acompañan. Realmente esto era lo que esperábamos del Señor. Él tiene mucha preocupación. La semana pasada estuvimos hablando de una mujer, cómo esta mujer se entregó con lágrimas a nuestro Señor. Llegó y se arrodilló, se postró a sus pies y con lágrimas empezó a limpiar sus pies. No cesaba, era algo continuo, así es el amor de Dios, es continuo, no nada más de un día. Todos los días amando a Jesús, besando sus pies. El título lo llamamos Tu fe te ha salvado. Derramó un frasco de alabastro, de perfume muy caro sobre los pies de Jesús. Era lo que tenía y eso entregó. Señor, es lo único que tengo de valor, porque la vida estaba perdida. Era una mujer pecadora, no era una mujer muy espiritual. No era una mujer, ¿verdad?, que a grandes rasgos se veía que era espiritual. No, era una mujer pecadora. Así se ve, así es el Señor. Llama a los pecadores y los pecadores vamos a sus pies y le adoramos, le amamos, nos entregamos. Lo que tenemos, Señor, ¿qué te puedo entregar? Aquí está mi vida. Y la ponemos así como esa mujer a los pies de Cristo. Hay otro tipo de personas, como ese fariseo que decía, si supiera este profeta quién es esta mujer pecadora. Pues hay personas que no alcanzan a ver a Jesús. Yo espero hoy, con la ayuda de Dios, hoy no es una mujer, es un varón que también, a lo mismo que esta mujer va a narrar, era un hombre pecador. Aquí no es de que somos santos, ¿verdad? Éramos pecadores y el Señor, es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo el Señor transforma a las personas. ¿Conoces tú una persona endurecida? Una persona que su corazón no se doblega. El Señor es especialista en ese tipo de personas. Y por eso vamos a escuchar el testimonio de nuestro hermano Enrique Navarro. Si ha llegado el momento para que él declare cómo es que el Señor primeramente le habló. Porque así como el Señor trajo a muchos de ustedes el día de hoy, un día así también a él lo trajo. Él a lo mejor con escepticismo, ¿verdad? O sea, sin creer, ¿será cierto esto? Hoy podríamos hablar de muchos milagros, pero el mayor milagro que puede haber en una persona es que deje su pecado. El Señor puede sanar a una persona, no sé, de apendicitis, de un cáncer lo puede sanar, aún lo puede resucitar, pero que una persona cambie, solamente lo puede hacer el Señor Jesús. Y hoy yo pido toda la atención a las personas que nos están viendo por internet. Tengamos un poquito de respeto, ¿verdad?, a lo que va a hablar nuestro hermano. Yo sé que hay muchas distracciones, ¿verdad?, para que él pueda narrar cómo el Señor transformó su vida y cómo el día de hoy puede estar lleno de gozo, y no nada más de gozo, regocijándose en el amor de Cristo. Pásele, hermano Enrique, para que tome la palabra. Muy buenos días a todos y a cada una de las personas que se encuentran aquí presentes. Pues les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, a los hermanos, a
a las hermanas, a los congregantes, a las personas que les hicieron la invitación y dispusieron su corazón, dispusieron de su tiempo para venir y asistir. Les doy la más cordial bienvenida y también los recibo con un saludo afectuoso. Quiero comenzar por presentarme. Mi nombre es José Enrique Navarro Gurrola. Soy de la ciudad de Durango, Durango. ¿Sí? Tengo 50 años. Tengo 9 hermanos. Conmigo son 10. Yo soy el número 10. ¿Sí? Y el día de hoy estoy aquí frente a ustedes porque quiero platicarles una parte de mi vida. Sí, quiero platicarles acerca del amor, acerca de la gracia. Quiero platicarles acerca de la misericordia, acerca de la piedad que Dios ha tenido conmigo, que Dios ha tenido para conmigo y también que Dios ha tenido para con mi familia. Quiero platicarles acerca de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Sí. Como preámbulo, antes de comenzar a narrarles progresivamente mi vida, quiero darles una breve reseña, una mínima reseña de el tipo de familia en el que yo crecí, en el que yo nací, en el que yo crecí, en el que yo me desarrollé. ¿Sí? Previo a darles la reseña, quiero decirles que con mucho respeto, no es con la intención de minimizar o desvirtuar a las personas que profesan otra religión, ¿sí? Otra doctrina, ¿sí? La familia en la que yo me desarrollé, en la que yo crecí, por parte de mi madre, pues todos son fervientes creyentes de la religión tradicional. Sí. Muy dados a formar parte de las actividades, de los grupos, muy dados a buscar la forma de tener una responsabilidad o un servicio ahí en la iglesia, en la religión tradicional. ¿Sí? Por parte de mi padre, quiero decirles que por parte de mi abuela materna siempre hubo un anhelo y un deseo ferviente de tener un sacerdote en la casa, en la familia. De hecho, mi padre en su juventud estuvo estudiando en un seminario católico. Sí, pues no se cumplió el objetivo, ¿verdad? Pero posteriormente mi hermana, una de mis hermanas, la mayor, a la edad de 12, 13 años, no lo recuerdo con exactitud porque yo era niño, a esa edad se trasladó a la Ciudad de México, a la colonia Roma, a un convento, ¿sí? Varios años después, un día mi padre y mi madre se trasladaron a la Ciudad de México porque mi hermana se iba a recibir de madre, iba a hacer sus votos de castidad. Ahorita actualmente mi hermana pues está activa, es parte de la iglesia,
de la iglesia tradicional y pues ya tiene tiempo que no cruzo palabras con ella, pero ahorita actualmente ella está en Roma, en el Vaticano, está comisionada, ¿sí? Está ya con las altos jerarcas, con las altas cúpulas, ahí ella está comisionada, ¿sí? Entonces, en ese tipo de familia, en ese contexto, ¿sí?, fue donde crecí. Mi padre y mi madre nos enseñaron, nos transmitieron a mí y a mis hermanos a no admitir, a no tolerar ninguna otra ideología o ninguna otra enseñanza o ninguna otra doctrina que no fuera la católica. ¿Sí? Esa ideología y esa enseñanza nos dieron. Entonces, esto se los hablo, esto se los digo para que conforme les voy platicando y les voy narrando mi vida, cada uno de ustedes puedan entender y puedan articular y puedan entretejer el contexto en el que se dio mi vida. Quiero que leamos un texto, de las Sagradas Escrituras. No sé si traigan su Biblia. Antes de comenzar, antes de iniciar con mi testimonio, quiero que leamos un texto. Permítame tantito. Ya lo tenía previamente, ya lo había preparado, nada más que ahorita aquí fallaron los cálculos. Es en el libro de Juan, sí, Juan capítulo 5, no, perdón, en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, acá lo tengo anotado, hay una disculpa, en el libro de Juan capítulo 10, versículo 10, Dios nos dice y nos expresa una verdad que Él habló en el tiempo que Él estuvo aquí en su ministerio, en el tiempo que Él vino a la tierra a instruirnos y a guiarnos, a enseñarnos cómo vivir. Él expresó estas palabras, Él estaba predicando a un grupo de personas y Él expresó esta verdad. Dice lo siguiente, Juan capítulo 10, versículo 10 dice: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y continúa hablando, nuestro Señor Jesús continúa hablando y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra vez se los voy a volver a repetir para que haga eco en su corazón. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Continúa hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien, previo quiero hacer una oración y les pido a cada uno de ustedes que inclinen su rostro, que cierren sus ojos y que inclinen su rostro para hacer una oración, para pedir la ayuda de Dios, la ayuda de nuestro Señor. Señor Jesucristo, gracias, Señor, es un gran honor el que el día de hoy me has concedido
Señor. Gracias, Dios. Te pido, Señor, te ruego, Padre, te suplico que me des la gracia para hablar, Señor, lo que deba y lo que tenga que hablar. Señor Jesús, Dios, tú sabes, Señor, tú conoces, tú entiendes todas las cosas, tú sabes la necesidad de cada una de las personas, Señor, que están aquí, que el día de hoy están aquí, Señor. Asístelas ahí en su lugar, Señor. Asístelas ahí a cada uno, Señor, y háblales, Señor Jesucristo. Y a mí, Señor, dame la gracia para hablar lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Ayúdame a hablar como tú quieres, Señor. Nada fuera de lugar, Señor. Todo lo que tú me des, Señor, que lo pueda hablar, Señor, que lo pueda expresar, Dios. Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pido, Señor. Amén. Muy bien. Hace aproximadamente 58 años, en un pueblito cercano aquí a esta ciudad, sí, aconteció lo siguiente. ¿Qué fue lo que pasó ahí, en ese pueblito? En el Plan de Ayala, un pueblito cerca, una rancherada aquí a 20 minutos. Bueno, ahí pasó que una mujer, sí, una mujer joven de 24, 25 años aproximadamente, murió en el parto. Tuvo complicaciones, tuvo un parto muy difícil. Minutos después de haber dado a luz a su hijo, ella murió. ¿Sí? Esa mujer dejó huérfanos a su hijo recién nacido y también dejó huérfanas a dos niñas, una niña de 3 años aproximadamente y una de 5, ¿sí? Pero también dejó viudo a un varón. Ese varón viudo era mi padre. Esos niños huérfanos son mis hermanos, y la mujer que murió de parto pues fue la primer mujer de mi padre. Un día mi abuelo le dijo a mi padre: hijo, quedaste joven, eres joven, hijo. Búscate otra mujer para que hagas vida con ella. Esas fueron las palabras que mi abuelo le dijo a mi padre un día. Y poco tiempo después, mi padre, platicando con mi abuelo, le dijo: padre, me voy a casar. Me voy a casar con una mujer de un poblado que se llama Santiago Guayacora, y me la voy a traer a vivir aquí a esta casa. Eso le dijo mi padre a mi abuelo. Esa mujer de Santiago Guayacora era mi madre. Mi padre y mi madre, ahí en el lugar en donde, en esa rancherada, en ese pueblo, en el Plan de Ayala, tuvieron 4 hijos, dos mujeres y 2 varones. El contexto de la vida de mi padre ahí
y de mi madre pues era la vida rural, era el campo, era la siembra, el frijol, el maíz, los animales. Ese era su estilo de vida, eso era su manera de supervivir, su manera de salir adelante. Un día mi padre y mi madre y mis hermanos se vieron en la necesidad de salir rápido, de dejar lo que tenían, de dejar su casa, porque ya tenían su casa construida ahí en el pueblo, de dejar sus tierras, de dejar sus animales, de dejar su estilo de vida. Se vieron en la necesidad de abandonarlo. ¿Cuál fue la razón por la que se vieron en esa necesidad? Bueno, pues al estilo de los poblados, hubo un baile con música, un baile con alcohol, y allí en ese baile pues hubo una riña, sí, hubo gente muerta, y eso en un principio pues hubo malos entendidos. La persona que había muerto ahí en esa riña era compadre de mi padre, y mi padre había asistido a ese baile, a esa fiesta. Mientras las cosas se aclararon, mientras se aclararon los malos entendidos, a mi padre lo hicieron responsable de la muerte de esa persona. Sí. Entonces tuvieron que salir de urgencia, tuvieron que poner tierra de por medio. Así de manera urgente llegaron a vivir en unos cuartos de renta ahí a la colonia Benjamín Méndez, y luego de ahí unos días se cambiaron a la colonia del Refugio, que ahí en la colonia del Refugio, ahí fue donde vivían cuando yo nací. ¿Y por qué les platico este suceso? ¿Por qué les platico este acontecimiento? Porque cuando pasó que tuvieron que salir huyendo del pueblo, ¿sí? Cuando sucedió esa problemática hostil, mi madre me traía cargando en el vientre. De hecho, un día me platicó mi madre que yo me le quise venir varias veces durante el embarazo. Entonces, yo nací ahí en el hospital general, ahí en la calle 20 de Noviembre y Victoria. En un tiempo ahí estaba el hospital general, y ahí fue donde mi madre me dio a luz. ¿Sí? Después de que estuvieron viviendo de renta un tiempo ahí en la colonia del Refugio, compraron un terreno en la colonia Azcapotzalco, y ahí empezaron a levantar un cuartito de madera, ¿sí? Y luego, después del cuartito de madera, hicieron 2 cuartos de adobe, y así progresivamente mi padre, mi madre, mis hermanos y yo empezamos a construir una vivienda. Esa vivienda, esa casa de la colonia Azcapotzalco, pues es la casa de mis anécdotas. Ahí fue donde pasé mi niñez, pasé mi adolescencia y parte de mi juventud. Ese es, como coloquialmente se dice, mi barrio, la colonia Azcapotzalco. ¿Sí? Quiero platicarles de la educación primaria.
Yo en la escuela, la verdad es que siempre fui muy malito. Cuando era niño, no me gustaba la escuela. Un día me acuerdo que me levantaron por la mañana y lo recuerdo porque fue un día distinto a los demás días. Me levantaron, me empezaron a peinar, me pusieron ropa limpia, porque pues siempre andaba yo, me acuerdo, el contexto de ahí de la colonia, pues siempre andaba yo muy de niño sucio, ¿verdad? Pero ese día me acuerdo que me quitaron la ropa sucia, los trapos sucios los aventaron para un lado, me pusieron ropa limpia, me empezaron a peinar y dije yo, pues por lo que hablaban, por lo que decían, me di cuenta que me iban a enviar a la escuela, me iban a mandar a la escuela. Dije yo, caray, pues ya es que ya me toca ir a la escuela, ya tengo la edad para ir a la escuela. Sí, a los 6 años, muy probablemente a esa edad, ese suceso que les platico tenía yo 6 años. En la escuela siempre me caractericé por ser un niño muy rebelde, agresivo con mis compañeros y rebelde con los maestros. De hecho, yo creo que la gran mayoría de los maestros que tuve cuando en la educación primaria, yo creo que todos se acuerdan de mí, pero no se acuerdan de mí porque haya sido un buen alumno, se acuerdan de mí porque era el que más los hacía sufrir, muy probablemente. Bueno, aún y cuando era muy rebelde, en lo que más pude destacar en la escuela, en la educación primaria, pues fue en las actividades deportivas. Eso yo sentía que era lo mío, ¿sí? Llegaba el maestro de educación física y me ponía activo. Recuerdo que en varias disciplinas me integró para ir a competir y sí sacaba buenos lugares. ¿Sí? Pues un día, déjenme decirles que un día terminé la primaria, ¿sí? Y de ahí empecé a estudiar en la secundaria. Empecé a estudiar la educación secundaria, pero a la secundaria fui solamente como 3 o 4 meses, aproximadamente. La verdad, ahí me vinculé, ahí me relacioné con unos amigos, con unos jóvenes, sí, que me inducieron, ¿sí? Que me inducieron a la irresponsabilidad, ¿sí? Y aparte, previamente les comento que yo no era bueno para la escuela, ¿sí? Yo no era bueno para lo académico, ¿sí? No llevaba la tarea, ¿de acuerdo? Siempre me dejaban sin recreo. Entonces, fue aproximadamente 2 o 3 meses que estuve asistiendo a la secundaria y un día mi madre se dio cuenta, no sé cómo ella se haya enterado, que yo pues iba nada más a calentar el asiento y llegando un día en la noche me dijo, ya no vas a ir a la educación secundaria, te dimos la oportunidad de que estudiaras, entonces mejor te pones a trabajar. Y yo dije, sí, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Poquito tiempo después, un amigo del barrio me dijo que en un taller donde él trabajaba estaban ocupando un ayudante, ¿verdad? En ese
instantes yo tenía, en ese tiempo yo tenía ya 13 años de edad. ¿Sí? Así que fuimos al taller, ahí me presentó con el maestro mecánico, con el dueño del taller, y me dieron el trabajo. Sí, a la edad de 13 años comencé a trabajar pues en un taller mecánico. Quiero decirles que ahí en ese taller duré trabajando cerca de 4 años, ¿sí? E hice un vínculo bastante fuerte con el jefe, con el dueño del taller. El dueño del taller, la verdad, les comento, era una persona que yo admiraba. Era una persona que yo aspiraba en un futuro ser como él. Yo decía, yo venía de una familia en la que crecimos con muchas necesidades, con mucha precariedad, ¿sí? Con mucha hostilidad también, se los platico, ¿sí? Y yo veía que el señor, pues, el dueño del taller, el maestro mecánico, tenía su taller propio, tenía su carro propio, ¿sí? Y siempre traía también un fajo de billetes aquí en la camisa, la bolsa de la camisa, siempre traía un fajo de billetes gordito. Y yo que venía de la necesidad, pues el dinero me deslumbraba, ¿sí? El trabajo de mecánica sí le daba dinero, ¿sí? Tanto como para traer siempre su fajo de billetes aquí en la camisa. Les comento, a esa persona yo la admiraba. Aparte de lo que les digo, de las características del maestro mecánico, él tenía una doble vida, ¿sí? Él tenía una doble vida, él me lo platicaba y yo sabía que él tenía una doble vida. Tenía su esposa, tenía una hija y tenía otra familia. Él era mi ejemplo a seguir, yo quería ser como él. Un día me platicó que tenía como 10 hijos regados. Decía, yo durante mi juventud fui muy enamorado y ahorita en la actualidad tengo 10 hijos, aproximadamente como 10 hijos regados o más. Dice, pues decía, nunca me hice cargo de ellos, nunca me quise casar. Se casó ya grande, ya se había casado el señor ya grande de edad, ya grandecito. Pero yo lo admiraba y ese era mi ejemplo a seguir y yo quería ser como él. Un día, uno de mis hermanos que también a la par, en tiempo, cuando yo entré a trabajar al taller, que tenía 13 años, mi hermano era mayor que yo, 3 años. En ese mismo tiempo que yo comencé a trabajar en el taller, él se fue a Estados Unidos, al país vecino.
Cuando yo cumplí cerca de 4 años aproximadamente de trabajar ahí en el taller, ¿sí? Él regresó, mi hermano regresó, ya venía con su esposa y venía con su niño, ¿sí? Y venía de visita, venía a ver a mi padre y a mi madre, y me propuso que me fuera con él, y la acepté, ¿sí? A la hora que se regresó, yo me fui con él a Estados Unidos. Ahí la familia pues buscó la forma de suplir la necesidad, de suplir el viaje, y me pude ir con él, ¿sí? Yo estuve en los Estados Unidos aproximadamente como 1 año y medio, ¿sí? Quiero decirles que en los primeros días, bueno, a pesar de tanta anécdota y tantas historias que platica la gente que va al país vecino, ¿sí? Del nivel de vida que hay allá, ¿sí? El dinero que se puede ganar allá, las oportunidades que las personas tienen allá en el otro país de salir adelante. Bueno, déjenme decirles que en los primeros meses a mí no me fue tan bien. Yo llegué y mi hermano trabajaba en la construcción, y ahí me integró aproximadamente como 1 mes a trabajar con él, y se acabó el trabajo, a mí me desocuparon, él siguió trabajando, sí, pero solamente trabajé como 1 mes, sí. Después de ese mes estuve desocupado como 5 meses aproximadamente. Déjenme decirles que el estar en otra tierra, apartado de tu familia, en un lugar en donde no puedes socializar con todas las personas, en donde no te puedes integrar por cuanto no dominas el idioma, no es fácil. Bueno, al menos para mí representaba una dificultad. Añadiéndole que no tenía trabajo, no había trabajo, y era necesario suplir las necesidades, era necesario pagar la renta, era necesario comprar víveres, comida, era necesario pagar ahí recibos de luz, recibos de gas. Pues me vi en una situación difícil porque mi hermano era el que estaba supliendo, ¿sí? Ese suceso, ese acontecimiento, esa problemática en la que me vi sumergido, me llevó a caer en un estado de desánimo, en un estado de desaliento, en un estado de desestabilidad emocional, ¿sí? Me puse muy triste, ¿sí? Perdí la fe totalmente, recuerdo, ¿sí? Insistía por las mañanas o a la hora que podía, salía yo a caminar, buscaba o trataba yo de caminar lo más posible, llegar a una empresa, no sé, buscar un taller, el tipo de talleres, sí, de allá de aquel país, el tipo de talleres mecánicos automotrices, porque pues era de lo que yo conocía, en lo que yo me desempeñaba, mi oficio, pero no conseguía nada, sí.
Caminando, la verdad es que no llegaba a ningún lado. 3, 4 kilómetros podía caminar. Sí. Entonces, eso me llevó a caer en un estado de desaliento y desánimo. Un día, caminando por una avenida, me abordó una persona religiosa. Estando yo en ese estado de ánimo y desaliento, una persona religiosa me abordó y me habló de Dios. Y la verdad, le soy sincero, que las palabras de esa persona sí tocaron mi corazón. Desde el momento que la persona me empezó a hablar, yo la identifiqué, que era una persona religiosa. Y les comenté en el inicio que a nosotros, a mí y a mis hermanos, nos enseñaron que no deberíamos de admitir ni de tolerar nada que no fuera de la Iglesia Católica, de la religión tradicional. Bueno, pues ese día Dios tocó mi corazón y yo cambié mi perspectiva. Cambié mi perspectiva respecto a desvirtuar o minimizar, ¿sí?, a las personas de otra religión. Ahí cambió mi forma de ver las cosas respecto a las personas que profesaban otra religión. Sí. Me enteré también por comentarios, por el contexto de aquel país, que lo que más escuchaba por allá, más que catolicismo, era el cristianismo en aquel país. De hecho, un día unos compañeros de trabajo, ya estando trabajando, platicaban que ahí cerca del lugar en donde trabajábamos, habían asesinado a un joven de 17 años, 16, 17 años aproximadamente. Decían, a este joven lo asesinaron y no se defendió. Ah, caray, ¿cómo que no se defendió? Sí, no se defendió. Dicen que no se defendió porque él en su vida pasada era un pandillero, pero se hizo cristiano y entonces él ya no peleaba. Esas cosas tocaron mi corazón. Esas cosas me generaban una inquietud, a pesar de que era yo muy radical con la religión que me heredaron en la casa. Sí. Así pasó. En aquel país estuve trabajando aproximadamente un año y un día mi madre me habló nos comunicamos por teléfono y empecé yo a añorar también la tierra en donde crecí, y me ganó el sentimentalismo y tomé la decisión de regresarme. Tenía yo 18 años. Un año después, a los 19 años, después de que regresé, conocí a mi esposa. Y a los poquitos días de que la conocí, nos casamos. Yo tenía 19 años y ella tenía 18. A los 24 años,
Mi esposa tenía 23, yo 24, y ya teníamos 3 hijos. Son los que tenemos, hasta el momento, son los hijos que tenemos. Sí. Pero les comento que cuando yo me regresé de Estados Unidos, ya era adicto al alcohol. Ya tenía la adicción al alcohol. Ya era dependiente de la cerveza, del vino. El contexto en el que, me regreso un poquito, el contexto en el que me relacioné mientras estuve trabajando en Estados Unidos, es en un contexto en donde el lugar en donde estaba el taller se prestaba para hacer cosas ilícitas. Ahí era un foco o era un centro de venta de drogas. Las personas que llegaban ahí llegaban a tomar, llegaban a drogarse, llegaban a vender drogas o llegaban a comprar droga. Las mujeres que esporádicamente se podían ver por ahí iban a comprar droga o iban a prostituirse. Así que durante ese año que estuve trabajando ahí en ese ambiente me relacioné. Me hice adicto al alcohol. Les sigo platicando. Mis primeros años de matrimonio, bueno, 12 años de matrimonio con mi esposa. La verdad es que fueron llenos de hostilidad. Fueron llenos de problemáticas. Fueron llenos de desestabilidad. Mi esposa y yo teníamos un matrimonio en donde nos perdimos el respeto. Yo era un adicto al alcohol. Yo no tenía control ni dominio propio. Les comento que a pesar de ser consciente de que vivía en una situación hostil, de que mis hijos nos veían pelear, nos veían cuando nos peleábamos, que mis hijos nos veían cuando nos insultábamos, ¿sí? A pesar de que yo era consciente de que mi matrimonio no estaba bien y de que yo era el causante, yo no tenía dominio propio. Nunca tuve dominio propio. A pesar de que varias veces me propuse dejar de tomar, nunca pude dejar de tomar. En mis fuerzas nunca pude dejar de tomar. Y yo sabía que mi familia se estaba destruyendo. Yo sabía que estaba afectando a mis hijos. Aproximadamente 12 años de matrimonio, ese fue el contexto diario en mi vida, en mi matrimonio con mi esposa.
Un día, cuando mis hijos ya estaban grandecitos, ella y mi esposa y mis hijos comenzaron a asistir a una iglesia cristiana. Y cuando regresaban, yo veía que mis hijos regresaban muy entusiasmados. Ellos me decían, me expresaban que les gustaba cómo los trataban. Yo era consciente, a pesar de que era yo muy radical, sí, era agresivo con mi esposa, sí, pues opté por dejarlos ir los fines de semana por la tarde, los domingos. Se preparaban y asistían a una iglesia cristiana. ¿En dónde está esa iglesia cristiana? Pues recuerdo que me platicaron, mi esposa, muy probablemente, está ahí por Felipe Pescador. Los cultos son por la tarde. Ahí es donde está esa iglesia cristiana donde vamos. Un día mi esposa me hizo la invitación y yo de una forma radical y tajante le dije, a esa iglesia yo nunca voy a ir. Déjenme decirles que un día, regresando del trabajo a mi casa, a la hora que llegué, algo fatigado de la jornada laboral, mi esposa tenía puesto en el estéreo un disco, un cassette. No recuerdo con exactitud, pero llegué y me senté y ese disco, ese cassette que tenía puesto en el estéreo era de una predicación cristiana. Sí. Les digo que me senté por ahí en una silla y rápido captó mi atención. ¿Por qué captó mi atención? Bueno, el predicador exponía de una forma como yo nunca había escuchado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Expresaba de una forma cuando nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo, colgado en la cruz. Decía, recuerdo, cómo los clavos habían perforado sus manos. El dolor que nuestro Señor Jesucristo experimentó y sintió cuando Él estaba colgado, lo expresó de tal forma que captó mi atención y me quedé meditando. Luego que la predicación se terminó,
me quedé meditando y dije, nunca en mi vida había escuchado a una persona hablar de Dios de esa forma. Nunca había escuchado yo el Evangelio exponerlo, que lo expusieran de esa manera. Mi conciencia me dijo inmediatamente que esa era la palabra verdadera, que ese era el Evangelio verdadero, y que por mucho tiempo yo había estado equivocado. Yo sabía que era Dios hablándome a mí. Yo lo entendí. Aunque después de eso me resistí y trataba de olvidar aquel suceso, trataba de olvidar aquello que yo había escuchado. A partir de ahí mi conciencia ya no estuvo tranquila. A partir de ahí Dios empezó a tratar fuerte conmigo y en mi vida. Otro día, también a la hora que llegué, de la misma forma, mi esposa tenía una predicación, ¿sí? Y me confrontó totalmente. Hablaba del arrepentimiento, hablaba de una vida pura, hablaba de la condición de cada uno de los individuos, de cada una de las personas cuando está en la práctica de pecado. Hablaba de la ausencia de Dios en las personas que viven sumergidos en sus prácticas pecaminosas. Me estaba hablando a mí, era Dios hablándome a mí. No me quedó la menor duda. No me quedó la menor duda de que Dios me estaba hablando y de que Dios me decía, arrepiéntete. No me quedó la menor duda de que Dios me decía con esa predicación, deja tus malas obras, deja de tomar, deja de violentar a tu esposa, apártate de tus pecados. Era Dios que me estaba hablando y yo lo entendí. ¿Qué les puedo decir? Que Dios empezó a tratar conmigo y ya mi vida ya no fue la misma. A partir de lo que escuché, a partir de esos dos fragmentos de una predicación, de las predicaciones que escuché, mi vida ya no fue igual. Mi conciencia me atormentaba, mi conciencia me acusaba. Dios trató conmigo de una manera muy fuerte. Me puso en una situación en la que me hizo caer en un hospital. Cuando eso pasaba, cuando eso estaba aconteciendo,
Yo sabía que era Dios que estaba tratando conmigo. Allí en el hospital pude ver el rictus de la muerte de una persona que llegó. Murió en ese momento que me estaban atendiendo a mí. Llegaron los paramédicos con una persona y estaba en lo último. Dios trató conmigo de una forma muy fuerte. A veces pasa que para que te vuelvas o para que nos volvamos de nuestras malas obras, Dios por su gracia, Dios por su misericordia, trata contigo para sacarte de ese estilo de vida, para sacarte de la porquería en la que vives. Aunque a veces no nos gusta cómo nos trata Dios, cómo trata Dios en nuestra vida. Él sabe, Él conoce y Él entiende nuestra situación. Él sabe cómo debe de tratar con nosotros para que nos volvamos a Él. Un día, convencido de que Dios me estaba hablando, opté por asistir, opté por venir a este lugar. Domingo tras domingo estuve asistiendo. Mi vida ya no fue igual. Consciente de que estaba apartado y alejado de Dios, consciente del juicio del infierno, escuchaba las enseñanzas, escuchaba las predicaciones y mi mente quedaba turbada. Allá en la casa de mi familia les comencé a compartir, les comencé a platicar. Estoy asistiendo a una congregación cristiana y pues les cayó como balde de agua fría. Les comento que una de mis hermanas decía, y si estás asistiendo a una iglesia cristiana, ¿por qué andas así? Porque se te puede ver el semblante, que tú no eras así, tú eras alegre, tú eras muy platicador, tú eras siempre muy bromista. ¿Qué te pasó? Yo te veo un semblante triste, me decía una de mis hermanas. Pues tú dices, pero tú dices que estás asistiendo por allá, pero pues te ves muy triste. Pues cómo no iba a andar triste, pues sí. Era consciente de que Dios estaba apartado de mí. Era consciente de que Dios estaba ausente de mí, de que toda mi vida había estado yo equivocado. Desde que tuve conciencia hasta los 32 años estuve yo equivocado. Estuve en la práctica de pecado, practicando una serie de pecados que me da vergüenza
decirles una serie de pecados que me da vergüenza expresarlos. Lo que sí les digo es que llegué a sentirme, caí en tal convicción de pecado que llegué a sentirme el más pecador de los hombres, el más pecador de las personas. Entendí que mis pecados habían llevado a Jesucristo a la cruz, y eso cargaba mi conciencia. Entendí que no era digno de que Dios me perdonara. Platicando con los hermanos, las personas que ministraban, recuerdo que me acercaba y me decían, pues, ¿cómo está su vida? ¿Está en la práctica de pecado? Pues, es lo que yo quiero que usted me diga, es lo que yo quiero que usted me instruya. Mi vida está de esta forma, mi vida es de esta manera. Pues, deje de practicar pecado, arrepiéntase y si ha ofendido a las personas, ¿sí?, si ha robado, restituya lo que usted robó. Si ha ofendido a personas y Dios le marca que vaya a pedirles perdón, pídales perdón. Restaure su vida, arregle su vida con Dios. Y pues, cargado, les comento, les digo, cargado, atribulado, angustiado por mi situación, consciente de que mis pecados habían llevado a Jesucristo a la cruz. Un día, Dios me dio un versículo. Consciente de que no merecía el perdón de Dios, consciente de que había afectado a mis hijos, consciente del daño que yo le había hecho a mi esposa durante todo el tiempo, sí, durante todo el tiempo que viví apartado de Dios, cargado por mis pecados, rogando, implorando la misericordia de Dios. Dice su palabra, clama a mí y yo responderé. Un día Dios me dio un versículo en el que estuve meditando, en el que Dios me hizo meditar por varios días, por varios meses. Dios me hizo meditar en ese versículo. Sí, ay Dios, perdón. Romanos capítulo 5:1. Romanos capítulo 5:1 dice así: justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosas palabras. Qué palabras tan hermosas y qué palabras tan reconfortantes para una persona arrepentida, para una persona que ha decidido arrepentirse, que ha dejado toda su vida pasada, ¿sí? Y que ahora su más grande anhelo es servir a Dios y vivir para Dios, vivir para nuestro Señor Jesús. Qué palabras tan hermosas. Mi vida fue distinta. En lo familiar, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo platicar? Que cambió la relación, el trato con mi esposa. Que cambió también la atención hacia mis hijos. Mis hijos pasaron de ser niños desatendidos a ser niños sobreprotegidos. Mi vida familiar cambió. Sí. Mis hijos crecieron aquí, en la escuelita dominical. Un día decidieron ya no venir. Durante el tiempo que pudimos, mi esposa y yo, tener control de nuestros hijos, los traíamos. Un día optaron por ya no venir. Pero, pues, descansamos en la promesa que Dios tiene, para quienes lo obedecen. Un día Dios va a tratar con ellos. Les comento que en días pasados, durante un tiempo, mis hijos estuvieron renegando, mis hijos estuvieron inconformes por la sobreprotección que les dimos. Cuando comenzamos a asistir a esta congregación, el trato con nuestros hijos cambió radicalmente. Se sentían muy sobreprotegidos. En ocasiones nos llegaron a reclamar de que es que por su culpa, porque ustedes no nos dejaban o porque ustedes nos sobreprotegían. Bueno, les comento que hace unos días mi hijo, platicando con mi esposa, escuché que le decía: gracias por habernos cuidado como nos cuidaron. Tanta cosa que sucede, que pasa allá afuera con los niños, tanta cosa que les acontece, que les pasa a los niños, que las madres andan por ahí con afanes, con otras cosas, familias desintegradas, en donde la madre tiene que trabajar y el niño se queda en la casa expuesto, vulnerable. En mi familia, en mi trabajo, en el ámbito laboral, les platico que
estuve platicando con un compañero de trabajo, empresario, muy exitoso en su empresa, ahí en el lugar donde laboro, pues muchas personas, muchos compañeros de trabajo lo admiran, quieren ser como él. Una persona muy exitosa en el trabajo. Una empresa activa. ¿Qué les digo? Que estuve platicando con él. Estuvimos platicando de nuestra vida, porque ya teníamos algunos años que no nos veíamos. Y él me confió, me dijo, ¿sabes qué, Enrique? No soy feliz. A pesar de que es un individuo exitoso en los negocios, de que tiene una buena empresa, a pesar de que tiene poder adquisitivo, enfermedades pues no tiene enfermedades. Físicamente está completo, está íntegro. Pero me lo confió, me dijo, no soy feliz, Enrique. La verdad, con este estilo de vida que tengo, no soy feliz. Y me dijo, ¿y te acuerdas de tal persona? Digo, sí me acuerdo. Me dice, esa persona de la cual él me dijo que si me acordaba, es otra persona que también es un empresario de aquí, local. Tienen una patente, es lo que les puedo platicar, tienen la patente de la Lotería Nacional. Me dice, él también, dice, estuve platicando con él y él me dice que no es feliz. Y pues yo pensando, meditando dentro de mí, dije, no necesitaba que me lo dijera, no necesitaba que me lo expresara, porque la felicidad no te la da el dinero, ni te la da el estatus, ¿sí? La felicidad no te la da el poder adquisitivo. La felicidad no te la da que seas un individuo de renombre allá afuera, que seas un líder allá afuera, que muchas personas quieran seguir tu ejemplo, muchas personas del mundo quieran seguir tu ejemplo allá afuera, que seas un individuo emblemático para la gente de allá de afuera. Eso no te da la felicidad. No necesitaba que me lo dijera, porque yo sé perfectamente que la felicidad, la paz del alma y la estabilidad solamente te la puede dar Dios, Jesucristo. ¿Qué más les puedo decir? Pues que Dios me ha dado la gracia para seguir, para continuar, para vivir apartado de lo que anteriormente practicaba, de lo que anteriormente me deleitaba, lo que nunca pude hacer en mis fuerzas, aquello que me controlaba, aquello que me dominaba,
aquello que me esclavizaba, Dios me dio la gracia para dejarlo, para quitarlo. Qué hermoso es Dios. Qué grande es Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Él vino para que tengamos vida. Él vino a darnos vida. Él vino a darnos vida en abundancia. Ya vamos a terminar ya voy a terminar. Vamos a tener una administración. Vamos a tener una administración y pues les pido por favor que cada uno de ustedes que cierren sus ojos, que cierren sus ojos y el que sea gustoso que incline su rostro para meditar en la administración. Vamos a dejar que este canto hermoso nos ministre. A los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado, mi alma lo anhela solo a Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. A donde Él vaya, yo iré. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. Ahora vivo para Él, ahora vivo para Él. A los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma Él sació. Ahora sé que he encontrado al deseado, mi alma lo anhela solo a Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. A donde Él vaya, yo iré. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré.
ahora vivo para Él, ahora vivo para Él, ahora vivo para Él. Pues esto que cada uno de ustedes acaba de escuchar, pues es lo que Dios me dio para platicarles, para expresarles el día de hoy. Mi más grande anhelo es que a cada uno de ustedes esto que hablé tenga un efecto en su vida. Espero que lo que les dije, que lo que les expresé, lo que les conté, pues sea de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Con todo el corazón lo deseo. Muchas gracias por haber escuchado, por estar atentos. Es todo de mi parte. Gracias. Temas de la Biblia.